Pero de cada 10 divorcios que existen en México, 7, o sea, el 70%, o sea, 7 padres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. Hasta el 2022, agosto del 2022, de acuerdo al INEGI, 33 de cada 100 hogares era encabezado por una mujer. En Quintana Roo, la realidad de las madres es mucho más difícil que en otros estados de la República. O sea, yo no quiero pensar cómo se va una mamá a trabajar, que trabaja en zona hotelera y que vive en Villa Sotoch. Lo ideal sería que ahí aparecieran todos parejos, claro. Todos, ricos, pobres, cuates, no cuates, o sea, todo el mundo apareciera, eso sería lo ideal, ¿están de acuerdo, Erika? Todo Claro. el mundo parejo, ¿no? Que apareciera en ese registro. Bienvenidas y bienvenidos, soy Janet Saldo y estos son los otros datos. De acuerdo al INEGI, por cada 10 divorcios, en 7 no se paga la pensión alimentaria. El día de hoy estaremos platicando sobre el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en nuestro país. Te invito a darle me gusta a este programa, a compartir y comentar, por favor. Y si hay algún tema sobre el que te gustaría que platicáramos, háznoslo saber. Vamos a iniciar con este reportaje. En México, las jefas de familia han avanzado en su lucha para asegurar que se cumple el pago de la pensión alimenticia destinada a sus hijos menores de edad. De acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, se estima que aproximadamente el 32% de los hogares en el país están encabezados por mujeres, quienes asumen la responsabilidad principal de proveer el sustento y cuidado de sus hijos. En 2017 se inició un movimiento de mujeres que alzaron la voz a favor de las jefas de familia y se organizaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones judiciales que establecen el pago de la pensión alimenticia. A través de marchas, protestas y campañas en redes sociales, estas mujeres buscaron crear conciencia sobre la importancia de este apoyo económico para cubrir las necesidades básicas de sus hijos como alimentación, educación, salud y vivienda. Cabe destacar que el incumplimiento de la pensión alimenticia tiene repercusiones significativas en la vida de los menores, generando desigualdad y vulnerabilidad. La lucha de las jefas de familia ha logrado visibilizar esta problemática y ponerla en la agenda pública, buscando soluciones concretas que garanticen el bienestar de los niños y niñas en México. Ante la gravedad de dicha situación, en 2018, la diputada María Marcela Torres Feinberg propuso la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, misma que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2019. Sin embargo, fue hasta marzo del 2023 que la aprobó el Senado e inició su vigencia el 9 de mayo de 2023. La reforma que modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece claramente los derechos alimentarios esenciales para la clasificación de las necesidades de sustento y supervivencia de los menores. Estos derechos incluyen la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, asistencia médico hospitalaria, gastos de embarazo y parto, educación y formación profesional acorde a las circunstancias personales, así como la habitación o rehabilitación y desarrollo de menores con discapacidad o en estado de interdicción. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a cargo del Sistema Nacional del DIF, es una herramienta fundamental para recopilar y actualizar la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México serán responsabilidad del suministro, actualización, intercambio y sistematización de esta información, que estará disponible para consulta pública. Como parte de esta reforma, se establece la obligación de que los deudores alimentarios
informen a las autoridades pertinentes cualquier cambio en su empleo para actualizar la pensión alimenticia decretada. Además, se emitirán certificados de no inscripción por parte del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a solicitud de las partes interesadas. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, establecerán como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para diversos trámites, como la obtención de licencias y permisos para conducir, pasaportes o documentos de identidad, participación como candidatos en cargos concejiles y de elección popular, aspirantes a cargos judiciales y magistrados, así como en solicitudes de matrimonio, entre otros. Por otro lado, las autoridades federales competentes implementarán medidas de restricción migratoria para las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sin embargo, el juez correspondiente podrá autorizar la salida del país si se garantiza el pago de al menos la mitad del adeudo por alimentos y se realizan depósitos correspondientes al pago adelantado de la pensión. Es importante destacar que el 24 de mayo de 2023, el Senado también aprobó la minuta que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos ciudadanos para ocupar cargos públicos. Entre los nuevos casos de suspensión de derechos ciudadanos se incluye a las personas declaradas como deudoras alimentarias morosas, lo que impide la postulación a cargos de elección popular o su nombramiento en empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Con estas reformas se busca asegurar la protección de los derechos alimentarios de los menores, así como establecer medidas concretas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y promover una mayor responsabilidad por parte de los deudores. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se convierte en una herramienta esencial para hacer valer estos derechos y promover la justicia en beneficio de los niños, adolescentes en México. Con información de Nesli Silva, de Click Noticias. Regresamos a los otros datos y bueno, ahí está ya este contexto de la creación de este registro. Hoy tenemos para hablar del tema a la licenciada Mayule Martínez Simón. Ella es senadora por Quintana Roo por el Partido de Acción Nacional, es licenciada en Derecho, ha ocupado cargos como diputada local y ha sido regidora en el Cabildo del municipio Otompe Blanco. Y a mí me gustaría iniciar preguntándole la importancia de este registro que para todos aquellos que no están cumpliendo con el pago de la pensión, hombre o mujer, las consecuencias son muy serias porque no van a poder, por ejemplo, viajar. Bienvenida, ¿cómo está, senadora? ¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias. Primero que nada, si me permiten, agradecerles el espacio que hoy me brindan aquí. Janet, muchísimas gracias por esta invitación. Nesli, muchas gracias igual por haberme invitado y por supuesto al caballero que nos acompaña también, digo, que estamos aquí 3 mujeres, hace rato lo estábamos diciendo, somos 3 mujeres. Augusto, muchas gracias, el gusto es mío de verdad de poder estar aquí con ustedes. Y sobre todo por un gran tema, creo que es un tema bien importante que generó mucho revuelo en el país, ¿no? Y es precisamente esta creación de este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en el que quiero primero, me gustaría, si me lo permitieran ustedes, poner primero el contexto de la problemática social que estamos teniendo. Y diste un dato muy, muy importante, Janet, hace un momento, que decías, de 10 divorcios que hay en México, que hoy ya se han aumentado el registro de divorcios en nuestro país, porque inclusive hay hasta las facilidades hoy ya de poder tener, de separarse. Pero de cada 10 divorcios que existen en México, 7, o sea, el 70%, o sea, 7 padres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. Entonces estamos hablando de un problema social grandísimo, sobre todo para los menores, para las niñas, niños y adolescentes. Son los más afectados. Exactamente. Esta ley lo que busca, esta reforma a la ley lo que busca es precisamente vigilar estas leyes de protección de los derechos de nuestros pequeños y pequeñas
en México. Entonces estamos hablando de este problema, que es un problema social muy grande. Imaginemos en cuántas familias se requieren, sobre todo, de que hay una obligación tanto de los papás como de mamás. O sea, hay una obligación de que al momento de que decidimos traer al mundo a nuestros hijos, pues claro que existe una obligación civil. Dejemos, ahora sí que el tema moral, vamos a dejarlo a lo mejor en otro esquema, que al final del día como padres tenemos un deber y una obligación moral del cuidado de nuestros hijos, de mantenerlos, de cuidarlos, de darles la mejor educación, de darles mucho amor, mucho cariño, en fin. Sin embargo, viene la parte legal, la parte civil, la parte de las obligaciones como padres que tenemos. No podemos agarrar y decir, ay, nos vemos, no podemos a nuestros menores tener esta obligación alimentaria. A muchos se les entiende, ¿eh? Por supuesto, de hecho, por eso es este tipo a raíz de de eso nace la necesidad de modificar la ley, ¿no? Justamente. Exactamente, por esa gran necesidad y ese problema, por eso lo digo así de manera muy clara, por ese problema social que hay en México, de que es muy alto el número de padres que son desobligados, esa es la palabra, hay que decirlo las cosas como son, desobligados en la pensión, en el pago de la manutención de sus hijos. Y en esto radica ello. Entonces creo que es un tema fundamental para México, es un avance. Muchos a veces dicen, ¿por qué todo se tiene que estar poniendo en las leyes y por qué son a veces tan fuertes la legislación, como cuando en su momento las mujeres, era poca la participación de las mujeres en política, y decían, ¿por qué se tiene que legislar para que las mujeres tengan la mitad de los espacios? Porque al final del día no hubo también esta manera de poder entrar nosotras, a menos que tuvieran que hacerse estas reformas legales. Y en este caso es algo similar. Se tuvo que hacer, se tiene que hacer y seguir trabajando precisamente en pro de los derechos de las niñas y niños adolescentes de México. Qué triste, Mayuli, que justamente que se tenga que poner en la ley algo que de manera natural tendríamos que tener conciencia de que se debe de cumplir, ¿no? El ejemplo que acabas de poner, vaya que hubiera una equidad en los espacios de representación popular entre hombres y mujeres, hasta que no se legisló, entonces empezamos a ver la mayor participación de las mujeres en la política de manera activa. Y ahora, bueno, este problema que se hablaba de un promedio de 30 millones de mujeres que maternan a los hijos, que se hacen cargo de los hijos en México, y que ante esta necesidad pues se tuvo que pugnar desde la sociedad civil con la iniciativa de reformar ciertas leyes para que entonces fuera obligado que los padres, que no tuviera que ser obligados, sino como dices, como argumentabas, de manera moral, tuvieran que pagar la pensión y hacerse cargo económicamente de los hijos, pues que ahora el que no cumpla pues va a verse afectado en una serie de trámites que no va a poder hacer. Incluso, ahorita entramos al detalle también de no poder participar en las elecciones próximas que ya estamos viendo en el 24, ¿no? Fíjate que hasta hace algunos años no era tan común, ¿no?, ver que las mujeres eran las jefas de familia. De hecho, bueno, ya se acuña el término, ya vemos jefas de familia. Hasta el 2022, agosto del 2022, de acuerdo al INEGI, 33 de cada 100 hogares era encabezado por una mujer, sostenido económicamente. Y cuando hablamos de esto y pensamos en lo que implica que además las mujeres tienen menor salario, menores oportunidades laborales, la brecha a nivel de emprendedurismo es todavía muy grande con los hombres. Si vemos el tema de también los estudios, las mujeres tienen menos estudios que los hombres. Entonces estamos dejando en total indefensión a madres y a hijos cuando se incumple con el pago de la pensión. Mayuli, esta reforma a la ley es muy importante aquí en México, y exactamente me gustaría que entráramos a esta parte de cómo va a llegar un deudor alimentario ahí. ¿Va a ser por una denuncia? ¿Va a ser porque las partes terminaron su relación en un juzgado? Pero sobre todo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas que están en unión libre? ¿Qué va a pasar con los hijos que no provienen como tal de un matrimonio? ¿También van a poder ahí exigir que se dé la pensión? Sí, claro.
Con todo gusto entramos en estas especificaciones, sobre todo de casos muy concretos que seguramente luego en el programa dirán, oye, sí, estoy casada, ¿qué pasa si yo no estoy casada? Si estoy en unión libre, o hace un tiempo, por ejemplo, me separé y ya lleva 5 años sin darme pensión alimenticia, ¿puedo accionar? Digo, hay que precisar sobre todo algo. En la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, ahí se queda ya establecido esta reforma, y hay derechos de pensión alimenticia para los menores. No tiene nada que ver el estatus civil. ¿A qué me refiero con eso? Si son casados, si a lo mejor nunca contrajeron nupcias, porque al final del día la obligación es de los padres con el menor. Al momento del registro civil, pues obviamente van al registro civil y dicen, el hijo de tal persona, no, del niño o de la niña, y obviamente dice padres, y de ahí hay una obligación. O sea, no es una obligación derivada de un matrimonio, es la obligación derivada de ser... De la paternidad. Exactamente. Sabes, Layuri, nada más que hay un detalle. ¿Y qué pasa con los hijos? Que puede haber muchos hijos que no están registrados, ¿no? Sobre todo en la población rural. Que no son reconocidos por el padre, ¿no? Exacto, el padre no lo reconoce y que no están registrados. Yo creo que eso es un poquito más problemático, ¿no? Sí, claro, porque lo primero que se tiene que acreditar es la paternidad, ¿no? Sí. Por supuesto, y ya estamos entrando en casos todavía aún más complejos, mucho más complejos. La legitimidad del menor. Exactamente, pero vamos a entrar al caso de papá, mamá, que tienen a su hijo y se hayan divorciado o no, lo que el caso que fuera, o no se hayan casado. Al final del día, el padre es el que tiene, y el padre, ambos tienen la obligación. ¿Qué es lo que pasa? Que regularmente, en la mayoría de los casos, pues mamá es quien se queda con los hijos en el hogar. ¿Qué significa esto? Que el que tiene que pasar el pago de pensión alimenticia, pues es el padre. Es muy pequeño los casos a la inversa, porque luego nos decían en el Senado, y hay mujeres también que son, en este caso, tienen que pagar pensión alimenticia. Aquí es indistinto, ¿eh? Se habla del deudor alimentario, y puede ser si le toca al padre o a la madre, pero obviamente la mayoría de los casos es que mamá se queda con los hijos en el hogar y papá es el que paga la pensión alimenticia, que el propio juez dice el 30% de su salario, el 20, el 40, la cantidad que fuera. ¿Qué pasa cuando papá, el padre, no cumple con la disposición que ya estableció el juez? Evidentemente ahí es donde viene la parte de que ya es un deudor alimentario, y evidentemente lo tiene que hacer valer la madre. En este caso vamos a poner el ejemplo de que la mamá es la que tiene que hacer la demanda y decirle al juzgado, está incumpliendo. Esto ya ha pasado en los juzgados, ya pasa, o sea, esto no es de ahorita. Lo que ahorita se está legislando es que todo ese cúmulo de personas, ese 70% de lo que hablábamos, de que de cada 10 divorcios 7 padres no cumplen, todos ellos van a estar en un registro. ¿No pagas? Pues entonces te vamos a poner en la lista negra, ¿no? Como diciendo... Un registro que es público. Va a ser público, por supuesto, exactamente. Va a ser un registro nacional de deudores alimentarios. Entonces, todos estos que están siendo desobligados van a entrar a ello. Y ahorita lo que me preguntaban, no van a tener derecho a muchas cosas al momento que entres al registro nacional. Va a ser algo como, pienso así como el buró de crédito, sí, como el buró de crédito, el buró de crédito alimentario, ¿no? Cuando ya estás ahí no te van a dar crédito, no, aquí las consecuencias van a ser de otra naturaleza, claro, ¿no? Y mucho más graves. Pues limitativas, ¿no? Pero tiene otra fortaleza, que además de que se está garantizando el bienestar de los niños con la pensión, va a haber una garantía de que no va a haber abuso, corrupción. Claro. Esos abusos de personas que son, que el funcionario, que el empresario que tiene mucho dinero y que no quiere, va a ir a parar ahí también, si no cumple con el pago de una pensión, ¿no? Así es, y miren algo tan importante, porque se legisla, esta propuesta fue de la diputada Marcela Torres Painberg, ella fue la que empieza esta iniciativa, la presenta en la Cámara de Diputados, evidentemente a raíz, como lo decía Nesli, del tema de la problemática social, o sea, es decir, de estos reclamos de las propias organizaciones civiles, de decir, hay que legislar
en ese sentido, y es por ello que ahora, para poder tramitar tu licencia de conducir, tu pasaporte, registrarte para una candidatura de elección popular, Ley de tres, ¿no? va a estar como en la parte como la ley de 3 de 3. Hacer algún trámite ante notario público, te van a solicitar el certificado de no inscripción en el registro. O sea, es decir, todos tenemos que acreditar con un certificado de no inscripción en el registro esta situación para que puedas hacer todos estos trámites que acabo de comentar. Ok, el tema es por demás interesante y lleva a una transición social, y tengo que decirlo porque ahorita pensaba, somos hoy 3 mujeres en la mesa, está hoy nada más nuestro compañero Augusto, pero creo que estos son de los grandes logros de las luchas de las mujeres en nuestro país. En concreto quiero hablar de lo que pasa en nuestro país, porque hoy vemos que ya platicábamos con Leslie del tema de los tenderos, de los deudores alimentarios, ya hay muchas normas que nos llevan a protegernos, y ahora vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a platicar de cómo aplicarlas, estas leyes, a nuestro favor y al favor de nuestros hijos, porque puede existir la norma, pero si no la usamos, no la aplicamos, va a ser letra muerta, y en este caso en concreto tienes que ir y pedir o presentar tu demanda de pensión alimentaria. Vamos a un corte, regresamos con más y te vamos a platicar, la senadora nos estará platicando, la senadora Mayuli Martínez Simón, cómo poder hacer uso de este Registro Nacional de Deudores. Regresamos a los otros datos, el día de hoy platicando sobre el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Para ello nos acompaña la senadora por Quintana Roo, por el Partido de Acción Nacional, Mayuli Martínez Simón. Ella nos está compartiendo pues de esta reforma que se hace a la ley para garantizar que los niños, nuestros hijos, nuestras hijas, todos los niños en México tengan una pensión alimentaria garantizada, y es decir, con ello pues la existencia, alimento, techo, vestido, educación, que es lo que se merecen. Antes de ir al corte hablábamos de pues lo importante que es que exista la norma, pero si no la sabemos utilizar, no la aplicamos, es letra muerta. Senadora, ¿cómo funciona este registro y cómo vamos a hacer uso de ellos quienes tenemos un hijo y el padre que está obligado a dar una pensión alimentaria no la está dando? Sí, mira, creo que es bien importante, como bien lo decimos hace un rato, es que en este caso la madre presente la demanda de pensión alimenticia. Es sumamente importante, porque al final del día sabemos que para los jueces en su sentencia dicen tanto es el porcentaje, ¿no? de pensión alimenticia que se tiene que pagar. Generalmente, Yuli, es del 15% por cada hijo, así es. Exacto. Que usted tiene 3 hijos, piénselo bien antes de divorciarse. Bueno, legalmente es el 15%. De hecho, fue uno de los argumentos de las activistas que empezaron a promover la reforma de la ley, justamente porque decían, bueno, en Chile es el 30%, en México apenas es el 15% que se le descuenta al padre, bueno, en el caso de que sea quien le toque dar la pensión, y aún así pues se valían de muchísimas trampas, ¿no? Había padres que decían, no, pues yo me doy de baja ya en el trabajo para que no me pudieran descontar de la nómina, trabajaban por su lado o les pagaban por fuera. Había una serie de movimientos tenebrosos que se hacían mañosamente para no cumplir con su obligación, que fue justamente lo que obligó a las mujeres a empezar este movimiento. Y la idea es que vengan, pues tengo entendido, un promedio de 40 reformas más para poder empezar a cubrir. Digo, creo que esta es la primera etapa de que da respuesta a una de las mayores demandas, pero hay un sinfín, porque hace rato tú mismo comentabas el tema de que
Hay niños que no están registrados, que no fueron registrados con el apellido del papá. Entonces es otra lucha y es otra pelea justamente que se tenga que lograr primero el reconocimiento de la paternidad para que entonces puedan tener acceso también a este beneficio. Claro. Yo quería agregar algo también. A mí, ¿saben qué parte me preocupa de todo esto? Que es muy interesante y que debe dársele el justo valor que tiene a esto que se está haciendo. La verdad, yo creo que es muy meritorio, que es indispensable, que era indispensable llegar a esta situación del registro de los deudores. La parte que me preocupa es, como siempre, ¿no? En México hay pobres y ricos. Y yo creo que, como en todo, la ley generalmente se pone del lado de los ricos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para defenderse. Y esa es la parte que me preocupa, ¿no? Si al establecerse esta ley, las personas con recursos tendrán mejores recursos para defenderse. Y no sé, inclusive si pudieran llegar hasta solicitar u obtener de parte de un juez que no fuesen incluidos en el registro de deudores. O sea, creo que estoy siendo claro, ¿no? Es decir, claro, hasta qué grado se va a aplicar la ley, porque tú decías muy bien, aquí el tema es aplicación de la ley, ¿no? Y me preocupa que en ese registro, pues solo gente de escasos recursos, medianos recursos, y los grandes deudores, pues no aparezcan. ¿Cuáles serán los candados exactamente? Claro, creo yo, y mira, yo creo que esas dudas que bien comenzó Augusto, mucha gente tendrá esas mismas inquietudes. Creo algo bien importante, el registro nacional va a ser un registro público, primero que nada, es bien importante eso. Vamos a pensar y por eso se amplió tanto esta parte como requisitos para licencias, pasaportes, inclusive para candidatos. Imagínate que un presidente municipal, un senador, un diputado federal o local, quien fuera, regidor, imagínate que también sea un deudor alimentario. Y evidentemente estos van a estar ahí publicados. Ahora sí, como bien lo decíamos hace un momento, era así como la lista del buró de crédito. ¿Quién está en el buró de crédito? Bueno, es una situación similar. De decir, a ver, aquí esta es la lista de nombres. Y obviamente ya todo es tan público, gracias al Instituto de Transparencia, que digo, ese será otro tema. Hay otro tema ahí bastante fuerte que fue en el Senado. Pero por eso es tan importante nuestras instituciones que sean en materia de transparencia, porque yo creo que a pesar de que estas situaciones de alguien que pues tenga la capacidad económica para poder tal vez manipular ciertas cosas, es que la realidad hoy el pago de la pensión alimenticia se tiene que hacer a través de cuenta de banco, recibos, o sea, la persona tiene que recibir, firmar, se paga en el juzgado a través de un depósito, o sea, se va a ver o vas a ver en este caso la madre, y podrá presentar esta demanda del incumplimiento de la pensión alimenticia. Y evidentemente, como que creo que como va a ser tan visible, tan visto, creo que pues yo creo que el que quisiera a lo mejor generar una situación como de corrupción en tapar a alguien, creo que va a ser muy evidente. Hoy tenemos todas las partes comunicacionales, digitales, redes sociales, y el registro va a ser público, que aquí les quiero decir un poquito, va a estar manejado por el Sistema Nacional del DIF. Ahí es donde se va a suministrar, todos los juzgados, los tribunales en lo local van a estar suministrando esta información. Lo ideal sería que ahí aparecieran todos parejos, claro, todos, ricos, pobres, cuates, no cuates, o sea, todo el mundo apareciera. Eso sería lo ideal, ¿están de acuerdo? Que todo el mundo parejo, ¿no? Que apareciera en ese registro. Porque hay que saber, tú lo sabes, hay amigos, tiene uno cuates, amigos, hay el cuatachismo, el compadre, claro, y mucho también hay que decirlo, son dos poderes importantes, el poder económico y el poder político también, ¿no? Que pudiesen influir. Ojalá que no sea el caso, y que todo el mundo, si tú faltaste al cumplimiento de tu pensión alimentaria, viejo, pues vas a tener que aparecer en el registro. Yo espero que evidentemente
funcione de la mejor manera, ya va a empezar a funcionar. Yo creo que hay que esperar igual ese tiempo. Es el primer gran paso. Ese es el primer gran paso, claro. Por supuesto. Obviamente yo creo que en el camino, y me tocó hablar con los grupos de mujeres que llegaron, porque yo como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, llegó este turno conmigo, y ahí tenía el grupo de mujeres en el Senado de la República, por cierto, muy aguerridas, o sea, de verdad que han hecho un trabajo. El trabajo más fuerte lo han hecho ellas, más que nosotros como legisladores. El trabajo más fuerte lo ha hecho las organizaciones civiles, la sociedad, en todo este tiempo que han tenido que, imagínense, desprenderse de hacer algunas otras actividades para poder ir a manifestarse, a buscar a tu legisladora, a la legisladora, a los senadores. Porque se han puesto a estudiar la ley para poder decir aquí es a donde hay un vacío y aquí está nuestra área de oportunidad. Exactamente. ¿No? Y la verdad es que en eso inclusive quedamos, decir, bueno, vamos a arrancar con todo esto y evidentemente tenemos que ir dando cuenta, no sé, en un tiempo muy corto, en 1 año, en 2 años, dependiendo de cómo vaya avanzando esta parte del registro, pero sobre todo e ir modernizando la legislación para no caer en esas condiciones, Augusto. Es decir, tenemos que romper y acabar por todo el tema de corrupción, sobre todo en estos casos, porque lo que se está garantizando aquí es el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Se me hace, creo que todos estaríamos de acuerdo, que ese es demasiado injusto de decir, bueno, se divorciaron papá y mamá y tuvieron problemas. Está bien, pues tuvieron sus conflictos, sus situaciones, pero no puede quedar en el desamparo de decir, como en muchos casos los padres dicen, pues me voy de la ciudad en donde radico, voy a ir a otra ciudad y como no voy a ver a mis hijos, no voy a pagar la pensión alimenticia. Ah, pues qué padre, ¿no? O sea, ahora sí que qué padre tan padre de en este grado de desobligación. Podrás radicar en otra ciudad o en otro país, lo que tú quieras, pero tu obligación alimentaria es tu obligación alimentaria conforme lo establece la propia ley, ¿no? Hasta cierta edad o hasta que culmine ciertos estudios educativos que tienen que tener. Entonces, creo que aquí lo que se está privilegiando es el derecho de nuestras niñas y niños y de adolescentes mexicanos de garantizarles su alimentación, su escuela, su educación, el tema de salud, por supuesto, vestimenta, todo lo que implica y dice el Código Civil, lo que es una pensión alimenticia. Entonces creo que es un gran paso que se ha dado en el Poder Legislativo, en donde de manera unánime, la verdad sí que hay que decirlo, de manera unánime, todas las bancadas parlamentarias de todos los partidos políticos, salió esta gran reforma a la Ley General de los Derechos de nuestros pequeños mexicanos. Fíjate que me estaba yo escuchándote y pensaba en todos esos padres que incluso ni siquiera reconocen a sus hijos. Todavía hasta hace tal vez 50 años en México, culturalmente, el hombre pues tenía hijos por muchos lugares, ¿no? Y no era mal visto. Y era exactamente, o sea, era algo normal, cultural, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuelo, que en paz descanse, tuvo como 18 hijos fuera del matrimonio. Y él los reconoció, pero hay muchos que no reconocen a estos niños y hoy es algo fundamental que las mujeres estamos en este proceso de empoderamiento, senadora, aprendiendo a utilizar la ley a nuestro favor para nuestra protección, seguridad y la seguridad de nuestros hijos, cómo defender nuestros derechos. Y para todos esos hombres que creen que pueden tener un hijo y decir, pues, a lo mejor ni es mío. No sí, funciona claro. Así, porque hoy también, por orden judicial, pueden hacer que se haga una demanda de reconocimiento de paternidad. Y si es así, tienes que pagar pensión, te la pueden pedir. Y si no la pagas, aunque tú hayas dicho, pero solo fue una vez, ahí está. Y el bebé, esa niña, ese niño, ese adolescente, no tiene responsabilidad y va a tener que pagar, si no va a ir a parar a este registro. Por supuesto, inclusive, perdón que ahí ahora, antes de que se me vaya la idea, inclusive el padre que diga, pues es que no me interesa a lo mejor tener hasta una relación con el hijo, porque hay casos así dramáticos, de verdad que socialmente, o sea, es la parte moral que yo decía, pero no por ello no tienes una obligación legal. Existe la obligación legal de pasar la pensión alimenticia, de pagar la pensión alimenticia a ese menor,
porque finalmente está así en la ley. Aunque el padre se vaya, como le dije un momento, no ve a su hijo, que no es lo ideal, ¿verdad? Creo que en toda sociedad lo que buscamos creo que el tejido social hay que cuidar lo más que se pueda, y creo que desde la infancia, pues evidentemente tenemos que cuidar a nuestros pequeños. Entonces hay una obligación que está establecida en la ley y hacia ella tenemos que hacerlo. Muchos me decían, es que es una ley como muy coercitiva, senadora, ¿no? Algunos medios nacionales preguntábamos cuando fue la gran aprobación y fue una polémica, se dio mucho, decían, es que es como muy coercitiva pues es que estamos hablando, y lo dijimos hace un momento, 70% de los padres no están pasando su pensión alimenticia. ¿Y quién se hace cargo de los pequeños? Y mientras tanto, todos los días se come, ¿verdad? Todos los días se tiene que ver por su alimentación, por su vestimenta, por su educación, por su salud, que si amanecieron con la gripa y hay que llevarlos al médico, el costo de ello. O sea, ¿por qué solamente la carga, en este caso económica, tiene que venir por parte de la madre, porque ahí están viviendo, sino que el padre tiene que estar, y es una obligación de dos? Y en este caso, porque decían, es que es muy coercitiva, tal vez, pues ¿cómo coercitiva? ¿Cómo no tiene que ser coercitiva cuando estamos viendo que el 70% de padres están siendo desobligados, porque necesitamos leyes como estas que estén generando esa fuerza legal para obligar a los padres, que no es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que moralmente todos estuviéramos en la misma sintonía, pero no es así, no es una realidad, y por eso tenemos que hacer este tipo de legislaciones muy fuertes, pero que garanticen los derechos de nuestros pequeños. Y bueno, que parte, o sea, que más bien lo que obliga es ir a romper justamente estas malas costumbres que como sociedad mexicana tenemos, porque también hay que hablar claro con respecto a cómo los mexicanos romantizamos la figura de la madre, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues si son tus hijos, pues es tu chamba, y aunque el papá se vaya, uno los tiene que sacar adelante. Y bueno, por generaciones hemos visto esta situación. Yo vengo justamente de una madre y de una abuela que sola sacaron adelante a sus hijos, y bueno, que a mí hoy me está tocando también desempeñar este papel con un apoyo del padre, digamos, mínimo, pero que bueno, uno no se detiene a pensar, y que bueno, hoy yo en lo particular, o en mi caso, gracias a Dios, pues tengo los recursos y las herramientas para poder hacer frente a todo lo que demanda pues un hijo. En este caso yo tengo 3. Entonces, les voy a dejar mi cuenta bancaria aquí si quieren aportar. 2 que se van a la universidad, y entonces, bueno, ahorita andamos con los pelos de punta, pero ¿qué pasa con la mayoría de las madres que no tienen estas herramientas? Con la mayoría de las mamás que dicen, o me voy a trabajar, o cuido a mis hijos, o los mando a la escuela. O sea, que no hay más opciones, porque desgraciadamente también, y quiero hablar ya de lo local, en el tema de Cancún, de Playa del Carmen, que son 2 ciudades que dependen, o que su actividad turística en la parte económica depende del turismo, y obviamente los horarios son muy distintos, hablando de los empleos del centro de la ciudad, donde a lo mejor ya se manejan otros horarios más de acuerdo a los horarios escolares. En Quintana Roo la realidad de las madres es mucho más difícil que en otros estados de la República. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas públicas, sobre todo en el caso de la primaria, del kinder, primaria y secundaria, pues son regularmente entre 7 y 2 de la tarde, en caso de secundaria, en caso de primaria de 7 a 12 del día, y en caso de kinder es de 8 a 11 de la mañana. Entonces, el espacio que tienen las mamás para dejar a sus hijos con el cuidado de los profesores, por decir así, ¿no? Porque tampoco ya no tenemos las escuelas de tiempo completo. Me quitaste ir tema, sí, exactamente. Entonces, están doblemente preocupadas. O sea, yo no quiero pensar cómo se va una mamá a trabajar, que trabaja en zona hotelera y que vive en Villa Sotoch, y que hace un trayecto de Villa Sotoch a zona hotelera de un promedio de 1:30, 2 horas para llegar a su trabajo. Ahí sus 8 horas de trabajo, y luego otras 1:30 o 2 horas para regresar, porque como lo hemos hablado aquí en los otros datos, también tenemos un muy mal sistema de movilidad en Quintana Roo, en Cancún principalmente. Entonces, estamos hablando de que hay niños que se quedan solos en promedio 10, 11 horas.
¿no? Y de esas 10, 11 horas solamente 6 van a la escuela. ¿Qué pasa con esos niños? Entonces hay una serie de problemáticas que se van desdoblando, muchos problemas sociales que se van desarrollando justamente porque por la parte principal, porque no hay el apoyo económico de la otra parte, del papá en este caso, que no aporta lo que corresponde económicamente para la manutención del hijo. Por eso habría que también incide una serie de factores, de elementos, como los embarazos no programados, los embarazos no deseados. Hay que tener cuidado con eso porque esto aumenta el riesgo de incidencia de padres que no se quieren hacer responsables de los hijos. Claro. Y ¿sabes qué otra parte me preocupa a mí? La precariedad también, ¿no? Es decir, crece la precariedad lamentablemente. ¿Cuántas colonias tenemos aquí irregulares en Quintana Roo? ¿Cuánto es el ingreso de los padres que viven en esas colonias? ¿Cuál es su capacidad para poder cumplir, por ejemplo, con este tipo de... que no es una excusa, lo aclaro, no es excusa, pero vaya, lo pongo sobre el escenario porque también, pues, ¿cuánto puede dar un padre que percibe al mes 8 o 10 mil pesos para apoyar a una familia y para que los hijos puedan vivir con cierto grado de dignidad? O sea, el tema es un tema complejo, interesante, pero lo importante es el avance que representa esta medida. A mí me gustaría preguntarte, Mayuli, fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo del 2022 determinó que el derecho a recibir los alimentos de manera retroactiva es imprescriptible. Esto es decir, que lo pueden reclamar desde que nació, siempre y cuando haya el reconocimiento. Exacto. Y esto viene por un caso de un joven que, fíjese, demandó al papá por el pago de los alimentos de manera retroactiva. La presentó 11 años después de que el hijo fue reconocido por su padre, Nesli, y 13 años después de que cumplió la mayoría de edad. La determinación de la Corte fue que este padre tenía que pagarle de manera retroactiva los alimentos a su hijo, porque cuando él fue un menor no tuvo esa solvencia para sus necesidades. ¿A qué voy? A que no dejen que pasen tantos años. Claro. No dejen que recaiga en sus hijos, mamás o papás, en el caso de los papás que tienen la custodia, la tutela de sus hijos, que procedan jurídicamente para que su papá o su mamá cumplan con esta obligación jurídica. No es otra cosa más que una obligación jurídica, porque si bien hablas de la precariedad, la realidad es que, aparejado, y ya decía Nesli, va a haber otras reformas, pues se tendrá que reformar la ley de alguna manera para que haya una adecuada educación sexual, una adecuada planificación familiar, claro, porque seguimos viendo familias donde hay 8 o 10 niños, ¿no? Y entonces de momento ya nadie se quiere hacer responsable, ¿y de qué van a comer? Pero ¿qué va a pasar si alguien procede y de manera retroactiva pide sus alimentos? ¿También va a entrar aquí a este registro, senadora? Sí, mira, como bien lo acabas de decir, este dato es muy importante, sobre todo para que la gente lo sepa. O sea, porque a veces estos derechos dices, no, pues es que ya pasó muchos años, ¿no? Así como dices, no, pues ya lleva como 10 años, ¿no? O ya es mayor de edad. ¿Y qué le voy a venir a reclamar? Mira, qué caso tan interesante este que acabas de citar, que el joven, o sea, no la mamá, él mismo, el hijo, dijo, yo tengo este derecho y lo voy a hacer valer después de que 25 años dijiste más o menos, si la mente no me falla, más o menos esos números extendiste, en el cual evidentemente tiene ese derecho y es, como dice, que al final del día puede venir a reclamarlo él. Como bien lo comentabas, no hay que dejar pasar ello, porque creo que lo más importante no es decir, pues ya después de 20 años voy a hacer algo, a hacer valer esto, pero ¿qué tanta precariedad pudo haber tenido en toda esa infancia, en la niñez, en la primaria, en la secundaria, en sus estudios, en fin, cuando pudo haber tenido de su padre este apoyo, finalmente, o este apoyo económico, moral y de todo lo que hemos estado platicando, porque creo que algo bien importante, el tema del tejido social es un tema muy importante que debe haber una política pública nacional en el país y que todos los estados tendríamos que estar trabajando también, y digo todos como sociedad, como colectivo, haciéndolo, o sea, generar una cuestión de responsabilidad entre todos,
porque teniendo una mejor sociedad, porque pareciera que nada, pero es un efecto dominó todo esto, o sea, es decir, no se paga la pensión alimenticia, no hay mejores salarios, en fin, todo este tipo de cosas, podemos ver el día de hoy una situación en México bastante gravosa. Creo que el tejido social debe ser uno de los pilares fundamentales de una política pública clara, independientemente de quién gobierne, o sea, qué partido, qué fuera, porque una sociedad mucho más integrada, con toda esta parte de como unos buenos ciudadanos, o lo mejor posible, con responsabilidades, nuestros derechos, porque somos bien buenos para exigir nuestros derechos, pero y nuestros deberes, nuestras obligaciones también como sociedad, y evidentemente creo que tendríamos los índices de inseguridad serían diferentes, ¿no? Tendríamos la necesidad de muchísimas cosas que, bueno, no creo que el programa no sería vasto con el tiempo para poder platicar de todo ello, pero sí, evidentemente, creo que es sumamente importante que podamos trabajar todo esto y verlo de manera integral. Creo que eso es muy importante y bueno, es un primer paso, creo que de los más importantes, y creo que pronto estaremos viendo también cuáles han sido estos resultados para ir mejorando en la legislación y que se tengan mejores condiciones en el marco normativo legal de leyes y que estas puedan aplicarse como debe de ser. Hay un dato que me gustaría que reflexionaran los adultos, porque al final el tema del cumplimiento del pago de la pensión alimentaria es un tema de adultos. Los niños nada tienen que ver, ellos solo tendrían que estar recibiendo la atención, la educación, el cuidado médico y todo lo que implica en ellos, ¿no? Es un derecho, pero el cumplir con ello, cuando habla aquí la senadora de que es también una responsabilidad lo que pasa en el tejido social en México, tiene que ver directamente con el cumplimiento de estas obligaciones. En México, cerca de 800,000 niños y niñas entre 5 y 17 años trabajan jornadas de 35 horas o más a la semana. Estos niños no tendrían que estar trabajando, tal vez detrás hay un deudor alimentario. Todas estas cosas, habiendo esta responsabilidad, las condiciones de la infancia en México, que hoy son muy malas, ya la UNESCO lo ha alertado y ha alertado al gobierno federal de México para que voltee a ver a los niños, pues están reclamando que esto sea atendido y es la responsabilidad de los adultos, ¿no, Nesli? Así es. Y bueno, hace unos días aquí en la mesa de los otros datos, platicando de los temas justamente que tenemos por analizar en los próximos programas, hablábamos justamente de esto, ¿no? Que vemos aquí en Cancún cada vez con más frecuencia en los semáforos, en los cruceros, a las mamás acompañadas de sus hijos vendiendo algún tipo de producto, ¿no? Haciendo malabares, sí, con pelotitas, y vemos a las señoras y a los niños buscando justamente el poder tener dinero para poder salir adelante y comprar sus gastos del día a día. Es importante que tomemos conciencia y, como bien dice la senadora, que todos hagamos nuestra parte, ¿no? En este caso los medios, que tenemos la obligación de estarles difundiendo cada actualización de lo que pasa en nuestras leyes, de cómo poder acceder a ellas. Quienes tengan dudas, o sea, por favor coméntenos, díganos, queremos más información, les vamos pegando aquí en la transmisión las ligas de donde pueden encontrar artículos, más información, la ley, quien quiera leerla, la ponemos aquí en la liga, en los comentarios, pero sí es importante que podamos contar también con esta retroalimentación por parte de ustedes para que entonces vayamos trocando estos temas que son de suma importancia y que nos hacen mejores ciudadanos a todos, ¿no? Claro, sin duda alguna, el hacernos responsables como sociedad es lo que nos va a sanar. Y bueno, a mí me gustaría que nos dijera de este gran registro. Ya entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, que ya ahorita está en funcionamiento. Tenemos el dato de cuántos ya hay. El 9 de mayo se publicó. 10 de mayo, ¿no? 9 de mayo, el dato entra en vigor el 9 de mayo, evidentemente, en donde ya empieza a trabajarse toda esta, vamos a decirlo, todo este aparato, primero organizacional de forma administrativa, ¿no? Estamos hablando de que el sistema DIF, el sistema nacional DIF se tiene que hacer cargo, empezar a generar toda esta base de datos, una serie de cosas que
creo que finalmente va a llevar pues estos meses, yo creo que hasta finales de este año en la implementación y de todo ello. Creo que sería bien importante que el gobierno federal entre con todo el acelerador, porque ahorita vienen procesos electorales, entonces vienen campañas electorales y creo que va a ser un ejercicio bien importante ahora para aquellos que también estén en el ramo de la política, ¿no? Algún servidor público que quiera hacerse, que quiera tener un cargo público, que quiera ser candidato, porque ya lo dijimos, inclusive para los que quieran ser candidatos tendrá que expedirse este certificado. Entonces, Janet, yo creo, ahorita el Ejecutivo Federal ya está en la cancha del gobierno federal, o sea, es decir, ya no está en la cancha legislativa, ahora del Poder Ejecutivo, en donde tiene que hacer todo este trabajo administrativo de creación. Yo estimo y creo, y lo hemos platicado en algunos casos, que al final del día, en este año, debe quedar consolidado ya este registro nacional de deudores alimentarios. Y entre tanto, pues ahí están los tendederos, ¿no, Nesli? Sí, caray. Que este año ya se hicieron en 30 estados, tengo entendido, 22, 32 estados. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya fueron, ahora les voy a dar, ahorita les tengo el dato, pero bueno, empezó esta funada, dirían los niños, empezaron a funar a los padres deudores en las plazas públicas. La primera fue en Oaxaca en el 2021 y ahora ya en el 2023 se sumaron, tengo entendido, 20 estados más, en donde ya salieron ahí, pusieron las fotos, los tendederos públicos. Aquí lo vimos en el ceviche, en la glorieta del ceviche, el tendedero de la cara de los papás. Todo empezó obviamente bajo una convocatoria de una de las activistas que impulsó esta reforma, Diana Luz Vázquez, que es la impulsora de la Ley Sabina, donde en Oaxaca en 2021 a través de redes mandó amigas, quien quiera mandar la foto del padre de sus hijos que no paga la pensión, y empezaron a llegar las fotos. En esa ocasión se reunieron 70, lograron juntar 70 fotografías, se imprimieron y pusieron el tendedero de estos deudores. Y ahora sí que este tendedero lo fueron replicando ya en diferentes estados de la República, sobre todo el Día del Padre, que es donde un buen regalo, ¿no? El Día del Padre, les ponen ahí su tendedero recordándole que deben la pensión alimentaria de sus hijos. Y bueno, esta es una de las acciones. Entre tanto, digo yo, es como una catarsis, ¿no? Lo que hacen estas mujeres, y qué bueno, en el sentido de que hoy se están atreviendo, porque antes, hay que decirlo, digo, lo comentaba ya ahorita en son de WhatsApp con el tema de la funada, pero está padre que las mujeres estén quitando la pena de exigir estos derechos, porque antes lo veían así como que no, pues bueno, le daba, o como decías tú, no tenían dinero para pagar un abogado, y entonces veían casi imposible obligar al padre a cumplir con su obligación. Y como traemos este romanticismo de las madres mexicanas, donde la madre todo lo puede y hacemos lo imposible por nuestros hijos, y decir, a ese señor no le vamos a pedir nada, y entonces nosotras solas nos poníamos ahora sí que el lazo en el cuello, teniendo más de 2 o 3 jornadas laborales para poder sacar adelante a los hijos, y no nos dábamos cuenta que les estábamos quitando lo más valioso a nuestros hijos, que es nuestro tiempo, el tiempo para estar con ellos, guiándolos, cuidándolos, conviviendo, a estar atrás de ellos respecto a sus tareas y todo lo demás. Eso también se los estábamos quitando a nuestros hijos por tener un trabajo extra para que entonces pudiéramos cumplir con las obligaciones de la maternidad. Entonces a mí me da muchísimo gusto, celebro muchísimo que las mujeres hoy ya no les dé pena pelear sus derechos, y que también los hijos están diciéndole a los papás, oye papá, paga la pensión, ¿no? O sea, más ahora con este nuevo instrumento, ¿no? Exactamente. Digo, y el miedo ha sido, creo que, una de las cosas que ha mantenido o ha limitado a las mujeres, al menos en culturas como la mexicana, en la que, pues sí hay que decirlo, todavía hay muchos machos, ¿no? Y hay mucha violencia en los hogares de México. Entonces las mujeres preferían mira, ya mejor hay que quede porque no quiero tener problemas, porque le tienen miedo al papá. Y además de ello, fíjate, Mayuli, estamos teniendo un salto cuántico a nivel jurídico en México.
Porque además ya estamos poniendo frente a nosotros el llevar a esos cauces de reflexión en los que no tenga que llegar a un juicio, sino que se llegue a acordar cuál es el mayor beneficio para las familias, para que no terminen en este caos, en estos conflictos de litigios, de que si tienen que llevarlos con un psicólogo, que si tienen que declarar en contra del padre o de la madre. Al final, a los que estamos afectando son a nuestros niños, no solo en la parte económica, porque no tienen para pagar a lo mejor la escuela o la comida, sino en la parte emocional, en la parte mental, que los va a limitar y los va a llevar a que vivan desde a lo mejor un resentimiento o un abandono, y hoy necesitamos una sociedad mucho más sana y mucho más fuerte. Se nos está acabando el tiempo, van a dejar aquí ya todas las ligas, y mujeres, si sienten que no tienen como el impulso o la seguridad ustedes por sí solas, pues únanse a un grupo, algún grupo de tantos que hay hoy en México, de mujeres que están trabajando por defender los derechos de la mujer y de la infancia. Nesli, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Pues que hay un camino largo todavía por recorrer con respecto a modificar pues nuestro marco legal, ¿no? Para garantizar mucho mejor los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, pero también con la tarea de que tenemos que ser más responsables como ciudadanos y exigir nuestros derechos, y en el caso de que nos toque cumplirlos, pues también ser respetuosos de la ley a todas las mujeres. Mi solidaridad sobre todo a las mamás que están haciendo un gran trabajo de sacar adelante a sus hijos. No se dejen, peleen la pensión, no por ustedes, sino por sus hijos. Augusto, ¿con qué nos quedamos en este programa? Queda clarísimo que con este nuevo registro de deudores de pensión se modifican muchas cosas, acota de alguna forma el egoísmo, responsabilidad de algunos padres hacia sus hijos, hacia sus familias. Y qué bueno, yo también celebro que este tipo de medidas se hayan implementado, y lo ideal sería pues que estuvieran, como dices tú, se apliquen, que empiecen a funcionar a la brevedad posible, y como dije, en forma pareja, para unos, para otros, para pobres, para ricos, para todos. Senadora, híjole, qué importante resulta el conocer qué se hace en la labor legislativa. Qué importante resulta saber qué hacen los senadores, los diputados. Y es esto, son las leyes que nos van a regular, son las leyes que le van a dar estructura a nuestra sociedad, son las leyes que van a garantizar que tengamos todos nuestros derechos garantizados. ¿Con qué concluimos y con qué nos quieres cerrar este programa, senadora, sobre este tema tan importante para nuestro país y nuestra infancia? Pues primero que nada decir, igual reconocer el trabajo que han hecho muchas organizaciones civiles, y en este caso muy particular, las mujeres, con toda esta parte inclusive que ahorita decíamos, ¿no? Creativa, ¿no? Nos reímos un poco del tendedero, pero imagínense lo que han tenido que pasar para visibilizar. ¿Cómo hago para mostrar lo que está pasando en México? ¿Cómo hago? Porque llega un momento de desesperación, que inclusive digo, ahorita lo vemos así, dices, oye, un tendedero con las fotos de los padres que incumplen, pero si nos vamos más allá, ¿cuántas mujeres en su interior cada noche, al momento de cerrar los ojos para tratar de dormir, de conciliar el sueño, pensarán o estarán en lo más profundo de su ser, con una lágrima en el rostro, diciendo qué voy a hacer el día de mañana para sacar adelante a mis hijos? Creo que este trabajo que se ha hecho, lo dije desde el principio del programa y lo reitero, más allá que haya pasado por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados y que se haya aprobado, creo que el gran reconocimiento es a todas las mujeres que con muchísima valentía levantaron la voz. Y mi invitación es precisamente a las mujeres quintanarroenses a seguir levantando la voz, como con este tema y muchos otros más, que nosotros quienes somos o tenemos la oportunidad de ser representantes, de ser senadores, del cargo en que esté, tenemos el deber de escuchar y por supuesto de trabajar de las necesidades de la sociedad. Por ello es que invito a los grupos de la sociedad quintanarroense, jóvenes, mujeres, a todos, a que finalmente crean en esas causas, y que por supuesto quienes estamos también, que somos ciudadanos, porque antes de ser senadora, quiero decirles, soy una mujer chetumaleña quintanarroense mexicana, que al final del día también
al estar en estos espacios, pues tenemos que evidentemente trabajar en pro de lo que queremos para el beneficio de nuestras familias. Así que, y enhorabuena, muchísimas gracias por esta invitación, Janet, Nesli, Augusto, de verdad, muchísimas gracias, una rica plática en este día, y estoy en la mejor disposición para cualquier otra información que requieran del propio programa, que les pidan, les sea requerido, con muchísimo gusto se los podemos hacer llegar para que estén más informados. Creo que el trabajo que ustedes hacen es importante, de dar a conocer lo que está pasando en nuestra sociedad en Quintana Roo y por supuesto también en México. Tus redes sociales, senadora, para que la gente que quiera contactarte, que quiera saber más de estas leyes, de lo que se está trabajando, ¿cómo te pueden contactar? En Facebook, Instagram, Twitter, TikTok también. Digo, no bailo mucho en TikTok, pero también tengo TikTok. Es Mayuli Martínez Simón, como mi nombre, o Mayuli MTZ Simón, así me podrán encontrar. Lo bueno que no hay muchas Mayulis, o sea, el nombre es un poquito raro, pero así salen mis redes sociales, y por supuesto ahí nos pueden escribir, o por supuesto a través de su programa, con muchísimo gusto, podemos hacerle llegar toda la información. Pues ahí está un trabajo importante para las mujeres, sí, para los niños, las niñas y los adolescentes más. Y por supuesto también para los hombres, porque no sé si compartan conmigo este pensamiento, pero creo que es la gran oportunidad para esta deconstrucción de las masculinidades que tanto se necesitan en nuestra cultura mexicana, para que tengamos una sociedad más igualitaria, una sociedad más respetuosa, una sociedad que de verdad tenga una evolución para que seamos mucho mejores los mexicanos. Yo quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Parco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias, por supuesto, a nuestra invitada, la senadora Mayuli Martínez Simón, senadora por el Partido Acción Nacional, y gracias a quienes están detrás de cámaras, que de verdad, viera usted todo lo que hacen para que salgamos cada miércoles y estemos con usted, ya sea en vivo o en diferido. Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido, nos vemos el próximo miércoles.